esto no se me, ¿cómo hago? Tengo que salirme de acá porque no, se me quitó la cámara, hermano, que están relacionados, los libros de la Biblia que están relacionados con el santuario. Los libros escatológicos por excelencia son Daniel y Apocalipsis. Esos son los dos libros que hablan mucho más acerca de los últimos tiempos. Todo lo que tenga que ver con escatológico es el estudio de los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, Daniel, por su parte, el Señor, Dios le mostró el santuario a Daniel en un tiempo futuro a su época, las guerras de poder de su época y un futuro inmediato. ¿Por qué decimos que le mostró a Daniel el santuario en un tiempo futuro? Bueno, en primer lugar, porque cuando existió Daniel, no existía santuario. Cuando vivió Daniel, recordemos que él vivió en la deportación a Babilonia y fueron los babilónicos quienes destruyeron el templo de Salomón. Pero queridos amigos, recordemos que el templo de Salomón, a pesar de que imitaba muchas cosas del santuario, el templo de Salomón, la razón de ser de hacer el templo, cuando David le pidió a Dios, cuando le dijo que lo bendijera para que creara un templo, cuando le insistió al Señor, sabemos que las razones que tenía David era que los otros pueblos paganos tenían templos majestuosos y adoraban a dioses falsos. Y cómo era que el Dios de Israel, siendo el Dios verdadero, no iba a tener un templo dentro de Israel. Entonces, viendo ellos la necesidad de tener un templo de adoración, de congregación para poder adorar a Dios, el Señor les permitió este templo. Por esa razón permitió Dios templo. Pero definitivamente las modificaciones que hizo Salomón, porque a pesar de que David quería construirlo, sabemos de que él tenía las manos manchadas de sangre y el Señor le dijo que no iba a ser él quien construyera el templo. Entonces Dios se lo permitió a su hijo Salomón. Cuando Salomón lo construyó, le hizo una cantidad de modificaciones que no era el propósito inicial que Dios tenía, ni era el modelo del santuario celestial. ¿Cuál es el modelo del santuario celestial? El santuario propiamente dicho, que se conoce también como tabernáculo de Moisés. Entonces, desde el tabernáculo de Moisés hasta Daniel, había muchos años, demasiados años. De manera que cuando Dios le presenta a Daniel varias profecías que tienen que ver con el santuario, no le está hablando a Daniel de su tiempo, le está hablando del tiempo futuro. Por ejemplo, para muestra un botón, Daniel 7, donde se abre el lugar santísimo y él puede ver, por ejemplo, el arca de Dios, puede ver que los libros fueron abiertos. Claramente nosotros podemos ver en Daniel que Dios le estaba mostrando era el santuario del cielo. Por lo tanto, él le mostró a Daniel el santuario en tiempo futuro. Recordemos que también el Señor le mostró a Daniel las guerras de poder que estaban teniéndose entre los babilónicos y los medopersas, y le mostró a Daniel cuál era el futuro inmediato, cuál era su futuro con respecto a los medopersas, cuál era su futuro con respecto a su pueblo, y le mostró muchísimas cosas que están en su futuro inmediato y en su futuro lejano también, el futuro lejano de Daniel. Entonces, el Señor le dijo a Daniel muchas cosas que tenían que ver con el tiempo del fin. Y esas cosas se la dijo en el contexto del santuario, razón por la cual nosotros no podemos desligar los estudios de Daniel con el santuario. Eso no se puede desligar. Uno está metido dentro del otro. Lo mismo que sucede con Apocalipsis, y recordemos que Apocalipsis lo escribió Juan. Dios le mostró un santuario a Juan en pasado, en presente y en futuro. Y lo curioso es que Apocalipsis tiene un orden cronológico. A muchos teólogos les parece que Apocalipsis tiene un orden cronológico y un orden también en la sucesión del santuario hasta el capítulo 11. Después del capítulo 11 de Apocalipsis suceden algunas cositas interesantes que vamos a ver a continuación. Muy bien. Recordemos lo que dice Daniel 7 del 9 al 14.
Recordemos, a ver, ¿quién puede leer Daniel 7 del 9 al 14? Vamos a pedirle el favor a nuestro amigo Saldarriaga, si quisiese leer en el día de hoy. O usted pasa, hermano. ¿O quieres leer en el día de hoy? No me escuchó el hermano Saldarriaga. Vamos a pedirle el favor a nuestra amiga Claudia, nuestra hermana Claudia, si nos puede leer Daniel 7 del 9 al 11. Ya, hermana, Daniel 7, del 9 al 11, acá estoy. Bueno, no lo había saludado hoy. Bendiciones. Bueno, ya. La Sí. palabra de Dios dice, mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Sigue, hermano. Ya, hasta el 11 sigo, 12, 13, 14. 14. Ya, a las otras bestias se les había quitado su poder, aunque se les concedió una prolongación de vida hasta cierto tiempo. Seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Amén. Hermanos queridos, notemos algo de Daniel 7 del 9 al 14. Habíamos dicho ayer que Daniel 7, 9 al 14 se muestra el juicio, se muestra el juicio de los hombres y se muestra en el lugar santísimo del cielo. Pero saben una cosa, hermanos, es curioso Daniel 7, porque Daniel 7, cuando se abre el lugar santísimo del cielo, eso se da en el contexto de algo previo, de una visión previa que Dios le estaba mostrando a Daniel. La visión previa era una guerra que había entre un macho cabrío y un carnero. Recordemos que el carnero tenía dos cuernos grandes y uno era más grande que el otro, porque estaba representando, dice la Biblia, ¿verdad? Allí mismo en Daniel 7:20 dice que el cuerno pequeño era Medo-Persia, el carnero era Medo-Persia y el macho cabrío que venía con un gran cuerno en la parte del frente era Grecia, era el imperio de Grecia. Entonces, el propio Daniel muestra las pugnas de poder que había entre Grecia y habían entre Medo-Persia, pero la profecía salta y muestra este juicio en el cielo. Es curioso que nosotros veamos que la profecía de Daniel 8 tiene elementos que pertenecen netamente al santuario. Fíjense ustedes que esa pelea que había entre el macho cabrío y la pelea que había entre el carnero de Daniel 8, perdón, de Daniel 8, se da con los animales que se utilizan en el santuario. Daniel 7 también tiene una profecía, pero ya de animales impuros. En cambio, en Daniel 8 ya los animales son puros, animales que ofician en el santuario, con los que se ofician en el santuario, perdón. Entonces, es interesante ver cómo la visión de Daniel 7, donde se muestra el templo de Dios, es una preparación para que nosotros podamos entender muchas cosas que sean del santuario en Daniel 8. Y el ángel le dice a Daniel que la profecía es para el tiempo del fin. Nosotros no nos vamos a detener en Daniel porque la verdad es que nos vamos a detener un poco más en el libro de Apocalipsis,
¿Por qué razón? Porque el libro de Daniel no es tan progresivo, no es tan cronológico. El libro de Daniel está escrito, o sea, se parece mucho el último capítulo con el primero, después el siguiente con el siguiente, y así va siendo como una pequeña curva. En cambio, el Hay libro de... un quiasmo, ¿Cómo? hay un quiasmo. Muy bien, hermano Saldarriaga, ha estado estudiando teología profunda, sí, señor. Los una forma interesante y la correlación de los capítulos no es como el libro de Apocalipsis que es progresivo, sino que el primero se relaciona con el último, después el siguiente con el antepenúltimo y así sucesivamente. Esa forma que tiene se llama ¿cómo, hermano Saldarriaga? Quiasmo. ¿Cierto, hermano Saldarriaga? Sí, hermana, quiasmo. Sí. Muy bien. En cambio, el libro de Apocalipsis es más cronológico en cuanto al santuario se refiere. Vamos a mirarlo. El libro de Apocalipsis. Fíjense ustedes. En el libro de Apocalipsis, la primera visión es la visión de los candeleros. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Esto está sensible. Yo tengo una pregunta para esta visión de los candeleros. ¿Este candelero es el mismo candelero de 7 brazos del lugar santo? ¿Quién me responde? No, no es el mismo. ¿Por qué, Darío? Esa es otra pregunta ya. Solamente respondes una. ¿Por No, qué no? porque sabía que era el candelabro que se llamaba en el lugar santo. Eh, pero sabía que no era lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que se encuentra Jesús haciendo en medio de estos candeleros? ¿Quién me quiere responder? Gracias, Darío. Hermano, vamos a participar, active su micrófono, vamos a hablar un poquito. ¿Se acuerdan la visión de Apocalipsis 1? Entonces, si no recordamos la visión de Apocalipsis 1, vámonos todos para Apocalipsis 1 para leerlo y salimos de la duda. ¿Qué dice Apocalipsis 1? Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice de la siguiente manera. Versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. A vosotros del que es, del que era y que debe venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Está hablando de Dios, del trono de Dios y del Espíritu Santo que está en el trono de Dios. Un poquito más allá dice, el 1:10. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi, ¿dónde está? Em, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en la fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y lo puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Y más, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Fíjense, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Querido Sí, son las hermano, 7 iglesias y aquí Jesús está caminando y
pasando ya al lugar santísimo y termina el tiempo de gracia. No, no está en el lugar santísimo. O sea, ya está pasando del lugar santísimo, está subiendo ya al cielo. Porque Jesús algo así está en yo el, entendí. a ver, Jesús está en el cielo, Elsie, cuando le da la visión a Juan. Recuerda que Jesús subía al cielo para la época del Pentecostés. La época Sí, del sí, Pentecostés ¿verdad? fue alrededor del año 31 después de Cristo, ¿verdad? Ya me confundí. Y resulta que cuando tiene Juan la visión, ya Juan está viejito, ya tiene alrededor de 100 años, entre 90 y 100 años. Entonces, ¿por qué los candeleros no son? Hay mucha gente que piensa que los candeleros es el candelabro de 7 brazos que está en el lugar santísimo. Les voy a decir por qué razón no es el candelabro de 7 brazos que está en el lugar santísimo. Pregunta, ¿a quién representa el candelabro de 7 brazos del lugar santísimo? A las 7 iglesias. Él sí mira la pregunta. Al- El ¿La candelabro de menorá? la ¿La menorá? menorá, ¿a quién representa? Al Espíritu Santo. Al La Espíritu menor al Santo. Espíritu Santo, sí. Muy Pero tú bien. preguntaste el que está a este momento, estás preguntando. En Oiga, y este dije lugar momento pertenece a santísimo. las Qué 7 pena. iglesias. Yo estoy como un poco cansada y cometo muchos errores al hablar. Perdóneme. La menorá que está en el lugar santo. Perdóneme. El candelabro de 7 brazos que está en el lugar santo del santuario, ¿representa a quién? El hermano Saldarriaga dijo, representa a el Espíritu Santo. Pero aquí no me están hablando de un candelabro de 7 brazos, me están hablando de los candeleros. Y son 7. Y lo curioso es que Jesús se está moviendo alrededor de los 7. Dice que camina en medio de ellos. Guiando a Por su lo iglesia. tanto, estos candeleros no son el candelero de 7 brazos. La Biblia dice que estos candeleros se representan a las 7 iglesias. Y si Jesús está caminando en medio de ellos es porque ellos están colocados alrededor de Jesús en la visión. ¿De acuerdo? Ahora, la gematría también lo dice. La palabra que se utiliza aquí para hablar de candelero es lugnia. Lugnia. Y lugnia es una palabra muy diferente para referirse al candelabro de 7 brazos. ¿Dónde tiene Juan la visión? Juan la visión la tiene estando en el día del Señor en Patmos. De manera que Jesús está en el cielo y él está en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por dónde comienza el recorrido del santuario? Comienza por el atrio. Y el libro de Apocalipsis también empieza por el atrio. Entonces, en el atrio se da la revelación de las 7 iglesias. Estando Juan en la tierra, Dios le da la revelación de las 7 iglesias. Así es que estos candelabros no se relacionan con la menorá, son diferentes. ¿Me hago entender? Muy bien. ¿Cuál es la progresión que sigue en Apocalipsis? Bueno, tenemos que Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 da especificaciones de las iglesias, pero ya Apocalipsis 4 tiene un salto muy interesante. Vámonos para Apocalipsis 4. El Señor le dijo a Juan, dice, después de esto miré, y estamos hablando de Juan, dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Él estaba mirando, él estaba en la tierra y estaba mirando una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como la de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, ¿qué hizo Juan? ¿Subió a dónde? Subió al cielo. Entonces, ya del capítulo 4 en adelante, ya no es atrio, ya comienza lugar santo. Y más porque él ve el trono de Dios. Juan, el Señor lo llevó hasta el cielo en visión y allá en el cielo, ¿qué vio Dios? ¿Qué vio Juan en el cielo? Bueno, cuando leemos nosotros todo Apocalipsis 4, vemos que en Apocalipsis 4 está la descripción del Padre,
está la descripción de los 24 ancianos, está la descripción de los 4 seres vivientes. Pero Apocalipsis 4 no tiene la hueste angélica. Apocalipsis 4 no tiene el cordero. Y ni tiene el cordero ni tiene la hueste angélica porque en el trono de Dios se estaban preparando para recibir a Cristo que venía de la tierra el día del Pentecostés. En eso se enfoca la visión. No es que está sucediendo en la época de Juan, no. Es decir, a Juan se le dio fue la visión, pero la visión se refería al momento en que Cristo lo venían ascendiendo, los ángeles lo traían y fue entronizado al Padre. Esa es la diferencia que hay entre Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Pero en ambos capítulos se muestra el trono de Dios. ¿Qué parte del trono de Dios? El lugar santo. ¿Por qué razón? Por la descripción que tiene del trono de Dios. Habla del trono de Dios, quién está sentado dentro, quién está sentado alrededor, que son los 24 ancianos. Dice que enfrente del trono de Dios está ahora sí el candelabro de 7 brazos, están los 7 espíritus de Dios, dice el Apocalipsis. Entonces, ese lugar santo es, si nosotros pudiéramos, recordemos que el lugar santo tenía varios muebles importantes. Uno de esos muebles era el altar el altar de la mesa de los panes de la proposición, y habíamos dicho que esa mesa de los panes de la proposición representa el trono de Dios, Dios Padre y Dios Hijo, y que enfrente del trono se encontraba la menorá de 7 brazos, y esa menorá representaba el Espíritu Santo. Eso lo vimos en días pasados cuando cogimos textos muy particulares donde podíamos nosotros hacer ese desglose. Hoy estamos haciendo un recuento, pero eso ya lo vimos. Entonces, enfrente enfrente del trono de Dios, dice la Biblia que están los 7 espíritus de Dios. ¿Qué sucedió en el capítulo 5? Ya el capítulo 5 no solamente describe el trono de Dios, sino que dice que en medio del trono está un ser importante. Vámonos para Apocalipsis 5. Dice Apocalipsis 5, 6. Vamos desde el primero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y he aquí que vi en medio del trono, dice, y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En medio del santuario, entre el trono de Dios, entre la mesa de los panes de la proposición y el espíritu los 7 espíritus de Dios que representa el Espíritu Santo, ahí en medio se estaba haciendo la ceremonia de investir a Cristo como sumo sacerdote. Lo vimos cuando estudiamos el Salmo 133. Pero ahí también en medio nosotros podemos darnos cuenta que el símbolo de que el cordero tuviese los 7 espíritus, los ojos y los cuernos, y que se derramara a tierra, muestra que la unción de Jesús como sumo sacerdote y el derramamiento del Espíritu Santo en la tierra. Si nos damos cuenta, esto se da en el lugar santo del cielo, en el lugar santo del santuario celestial. Y recordemos que una de las fiestas solemnes que nos recuerda esta fiesta es justamente el Shavuot. ¿Dónde se encuentra Juan mirando todas estas cosas? Se encuentra en el cielo. Sigue la progresión de Daniel, perdón, y encontramos Apocalipsis 6.
Ustedes dirán, ay, pero se está volando Apocalipsis 5. Sí, me lo estoy volando porque Apocalipsis 5 ya da detalles de lo que son los sellos. Pero nos interesa Apocalipsis 6 porque Apocalipsis 6 ya llega hasta allí y entonces ya nos dice, nos da una referencia de qué objeto del santuario, de qué objeto habla. Dice el capítulo 6. Bueno, dice capítulo 6, versículo 9. Versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrí hasta allí. Leí Apocalipsis 6 del 9 al 11. Queridos hermanos, en una predicación que escuché hace 15 días atrás, un pastor de nuestra iglesia decía que este es el altar del sacrificio. Yo quiero preguntarle a mis hermanos, ¿por qué razón este no es el altar del sacrificio? ¿Qué dice el hermano Edison? ¿Qué dice el hermano Luis? ¿Qué dice Saldarriaga? ¿Qué dice Claudia? ¿Qué dice Noemí? ¿Qué dice No, Cristian? hermana, es el altar del incienso. Hermano Armando, ¿por qué no es el del sacrificio? Porque el altar del sacrificio es de bronce. Hermana, porque está en el... Porque está en el lugar santo. El lugar del sacrificio está en el atrio. Correcto. Bueno, este pastor dijo que este altar era el altar del sacrificio, pero nosotros que somos estudiantes fervientes de la profecía, hermano Saldarriaga, ¿usted qué dice? ¿Por qué este es el altar del incienso y no del sacrificio? Porque está en el lugar santo, hermana. No está en el lugar, no está en el atrio, ¿no? Correcto, Ya, esa es una explicación porque no nos vamos a retroceder. Ya claro. vimos de que en el atrio Juan estaba viendo los 7 candeleros que son las iglesias y luego subió al cielo. Así es que si subió al cielo y la visión la tiene en el cielo, estamos hablando del lugar santo del cielo y no estamos hablando de la tierra. Entonces, esa es una razón. Segunda razón, el hermano Armando dijo que era de oro. Sí, el del cielo era de oro. De pronto aquí no muestra la referencia que era un altar de oro. Pero sí les voy a decir qué referencia nos muestra. ¿Qué están haciendo esas almas debajo del altar? ¿Qué hacen? ¿Están jugando? ¿Están durmiendo? ¿Qué hacen? Supuestamente están clamando, dice. Clamando. Y el clamor son oraciones, ¿cierto? Son oraciones, ¿Y claro. qué era lo que se quemaba ahí en el altar del incienso? Las oraciones de los santos. Se quemaba incienso que representa las oraciones de los santos, según Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, estas almas debajo del altar, que obviamente es una visión, no es que hayan almas debajo del altar, era el altar del incienso porque ellas clamaban, sus oraciones, su clamor subía delante de Dios. ¿Y qué le están pidiendo ellas a Dios? Le están pidiendo juicio y le están pidiendo justicia. Recordemos antes de ayer cuando vimos el Yom Kippur, veíamos que Dios se movilizaba con ese clamor, porque eso era una herramienta delante de Satanás de decir, mira, me están pidiendo intervención. Entonces es el altar del incienso. Así es que no, cuando alguien predique, no, que ese es el altar del sacrificio, pues no lo vamos a interrumpir, pero por aparte le decimos, hermano, no, es el altar del incienso y le dan las razones. Entonces, Apocalipsis va en progresión y él va mostrando partes del santuario en progresión y no se regresa. Listo, entonces ese es Apocalipsis 6, altar del incienso. Entonces ya vimos, cierto, ya vimos el atrio, vimos cuando él subió, cuando Juan sube al cielo y se mete en el lugar santo y ve, por ejemplo, Juan, el trono de Dios
donde están, donde se sienta el Padre y el Hijo, donde está el candelabro de 7 brazos, que son los 7 espíritus de Dios, ve una visión y en medio se unge al Hijo como sumo sacerdote. Ese es el lugar santo del cielo. Bien, y se cierra el lugar santo con este altar del incienso. ¿Qué sigue después? Bueno, vámonos ahora para Apocalipsis 8. Apocalipsis 8 amplía un poco más este gran mueble del incensario de oro. Y entonces aquí me gustaría preguntar, vamos a leer un poco Apocalipsis 8 del 1 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, Apocalipsis 8 del 1 al 5 dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró entre el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿A dónde me fui? Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Muy bien. Entonces, vamos a analizar un poco este incensario de oro y vamos a analizar un poco qué significan esas, ¿cómo se llama esto? ¿Qué significa lo que sucedió aquí con el incensario de oro? Dice que dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. ¿De qué altar? ¿Lo llenó de fuego de qué altar? Del atrio. Del atrio, del atrio. ¿Qué del atrio? Sí, ¿por qué del atrio? Ya me confundí, yo estoy confundida a este momento. Porque en el atrio era donde se hacía el sacrificio. Claro, y ahí era donde se hacía el holocausto. Entonces, ¿qué representa que estaba lleno del fuego del altar, hermano Armando? ¿Qué tendrían en especial estas oraciones? El perdón de los pecados. Claro que sí. Porque Entonces, la ceniza significa el pecado. Fíjese algo. Estamos en el lugar santo. Estamos hablando del incensario de oro y que están subiendo las oraciones como olor fragante al Señor. Pero resulta de que el incensario estaba lleno de las brasas del altar, o sea, en el altar del santuario se llenó ese incensario. Acostumbramos a decir que cuando se cae el incensario a tierra se acabó el tiempo de gracia. De hecho, así también aparece en el comentario bíblico adventista, ¿sí? Pero nosotros sabemos que cuando se arroja a tierra es el fuego, ¿verdad? Es el fuego. Y eso no puede ser allí la finalización del tiempo de gracia porque todavía no se había abierto todavía no había ni siquiera comenzado el juicio. Entonces, es una cosa interesante para que... ¿Qué pasaría, hermanos? Me salió, creo, la hermana Yusi. Bueno, Parece toca que sí. esperar un momentico. Bueno, en Apocalipsis 8:2, Hermano, en Apocalipsis 8:2 se lee de que ahí hay un inicio del juicio, inicia el juicio en el Apocalipsis 8:2. hay una introducción, ¿verdad?
Vamos a comenzar con las iglesias. Vamos a comenzar con las iglesias porque es la primera visión. ¿Estamos? Entonces, aquí hay una introducción. Mire, la visión de las iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Miren estas iglesias. ¿Ya? Está la visión conectada con el candelabro. ¿Ya? Hay una introducción donde se ve al Señor ministrando en el candelabro. Apocalipsis 1, 9 al 20. ¿Estamos? Él está allí en este contexto. Listo. Ahora vamos a la visión de los sellos, que es la segunda grande visión que hay en Apocalipsis. La visión de los sellos. Apocalipsis 4, 1. Ahí está introduciendo la visión de los sellos. Al 5:14 es la introducción. Luego arranca el primer sello, el 6:1 al 12. ¿Ya? Igualmente ya vamos avanzando. Ahora encontramos aquí que hay una conclusión parcial entre el sexto y el séptimo sello. ¿Estamos? O sea, el séptimo sello está ubicado aquí en el lugar santísimo, en estudio, ¿sí? Porque es paralelo con la séptima trompeta y con la séptima iglesia, ¿ya? Entonces, hay una conclusión parcial en Apocalipsis 7, 1 al 14. Ya ustedes saben, Apocalipsis 7 es una introducción, y está conectada ¿con qué mueble? ¿Con qué mueble está conectado a la visión de los sellos? A ver, ¿con qué mueble está conectada a la visión de los sellos? Con el trono norte. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Fíjese, con el trono norte, la mesa de los panes. ¿Listo? Ahora vamos a la visión de las trompetas, que es la que estamos mirando. La visión de las trompetas está aquí en el centro. Está conectada con el altar del incienso. ¿Captan? No más, un poquito más. ¿Captan? Entonces noten, está la introducción. Apocalipsis 8, 2 al 6, la introducción de la introducción de la visión de la trompeta. ¿Listo? Primera trompeta, segunda trompeta, tercera trompeta, cuarta trompeta, quinta trompeta y sexta trompeta. Hay una conclusión parcial entre la sexta y la séptima trompeta. Hay una conclusión, está Apocalipsis 10:1, ahí está, antes de pasar al lugar santísimo. ¿Captan, hermanos? Es importante el santuario en Apocalipsis. Entonces, ¿cuándo se apertura el lugar santísimo en Apocalipsis? En la séptima trompeta. Aquí aparece, ¿sí? En la séptima trompeta. ¿Estamos? Trompeta, Apocalipsis 11, 15 al 19. Ahí está. Apocalipsis 11:15 se apertura el lugar santísimo. Exactamente. Entonces, una pregunta, hermanos. ¿Con qué fiesta se apertura el lugar santo? ¿Con qué convocatoria? ¿Con qué convocatoria se apertura el lugar santo del santuario celestial? Papá, vámonos que mi mamá ya no lo necesita. ¿Con qué lugar? ¿Con qué? Con Chabot. Con Chabot. Ya. Chabot. ¿Sí o no? ¿Con qué fiesta se clausura el lugar santo? ¿Con qué fiesta se clausura? Con Con Yom Teruah. Yom Teruah. ¿Ya? ¿Cata? Con Yom Teruah se clausura. ¿Estamos? Entonces,
Uy. Hermanos, entonces, ¿con qué fiesta, con qué convocatoria se apertura el trono del lugar santísimo? Yom Kippur. ¿Y con qué fiesta se clausura? Aló. Ya, diga. ¿Estamos, hermanos? ¿O estamos Sí, pastor. hablando de la hora de... Estamos, hermanos, entonces el trono del lugar santísimo se apertura con Con Yom Kippur. con Yom Kippur y se clausura con... Tabernáculos. Muy bien. Cabaña. ¿Sí captan entonces la dinámica? ¿Ya? Esto es muy importante, hermanos. Captan. Entonces allí es donde encontramos el santuario en el Apocalipsis. Es la guía que nos ayuda para nosotros interpretar la profecía. ¿Estamos? Por ejemplo, hermanos, si yo le pregunto cuál fue el poder que usó el diablo para atacar el ministerio del Señor en el lugar santo. ¿Con qué? ¿Cuál fue el instrumento que Satanás usó para atacar el ministerio del lugar santo? El El instrumento. cuerno grande. El papado, ¿no? Claro. El espiritismo. Muy bien. ¿Y cuál es el instrumento que va a hacer Satanás para atacar el ministerio del lugar santísimo? La imagen de la bestia. Bueno, ahí hay 4 bestias. En Apocalipsis hay 4 bestias. Ya. La imagen de la bestia. La Lo imagen de que la bestia. llamamos, está la bestia que subió del abismo, Apocalipsis 11, que es Francia. ¿Ya? El papado, igualmente ya lo entendemos en Apocalipsis 13:11, 13:1 al 10. Estados Unidos, la bestia que sube de la tierra, Apocalipsis 13:11 al 14, y la imagen que le hace la bestia que sube de la tierra a la que sube del agua, que es la imagen de la bestia. Son 4 bestias que le van a hacer guerra al ministerio que el Señor realiza en el lugar santísimo. ¿Estamos? ¿Cuáles son? A ver, Así pastor, que- a ver, la bestia que sale de la tierra, que dice, ¿no es cierto? Sí, pero no nos vamos a meter con las bestias, solo quería ubicarse porque si usted entiende lo que está haciendo el cordero, va a entender Ya. también lo que está haciendo el dragón. ¿Estamos? Ya. O sea, si usted entiende qué está haciendo el cordero, el dragón va a atacar aquello que el cordero hace. ¿Estamos? Entonces, cuando el Señor estaba en el lugar santo, Satanás atacó el lugar santo. Ujú. ¿Sí? Cuando ahora que el Señor está en el lugar santísimo, Satanás va a atacar el lugar santísimo. Y por último, cuando estemos en la Nueva Jerusalén, porque mire, hermano, aquí está el santuario. Y aquí terminamos, mire, que debo terminar aquí también esta parte. Entonces, el Señor clausura, mire, en el milenio, después del 7º sello que viene, el milenio, y luego viene la tierra, ¿qué? La tierra nueva. Satanás va a trabajar también para atacar la Jerusalén, ¿sí o no? Siempre va a atacar. Entonces usted tiene, ubicamos aquí, mire, el milenio y luego viene la tierra nueva. Ahora en Apocalipsis vemos que se clausura el lugar santísimo y se apertura, ¿qué cosa? La nueva Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén celestial, ¿sí o no? Muy bien. Y por último, entonces luego viene la nueva Jerusalén, el trono en la nueva Jerusalén celestial. Y después del milenio, el trono en la ciudad, la nueva Jerusalén, ya en la tierra otra vez. Ahí está el fin de Yom Kippur y también el inicio de Sukkot, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ya? Entonces aquí está, por ejemplo, en el contexto de las iglesias, estamos en la Odisea y luego sigue la asamblea en la nueva Jerusalén celestial, la gran asamblea en el cielo, en el milenio. Noten que todo se traslada aquí después del lugar santísimo, viene la nueva Jerusalén celestial
Y por último viene la gran asamblea en la Nueva Jerusalén, de la tierra nueva y el cielo nuevo. Amén. Bien. ¿Listo, hermanitos? Así que tenemos aquí una gran luz. Este diagrama está disponible, hermanos. Los que quieran pueden, voy a subirlo al grupo. Ahí pueden ahondar más sobre este tema. ¿Alguna pregunta, hermanos? Entonces, conclusión. El trono norte pasa al lugar santísimo. Del trono norte, mira, aquí está el recorrido. Viene del atrio, pasan al trono norte, aquí dura 1813 años, ¿sí? Ahora de ahí pasan al lugar santísimo. ¿Dónde está el epicentro de la redención ahorita, hermanos? En el lugar santísimo. Se clausura el lugar santísimo y ¿qué va a seguir? La nueva Jerusalén celestial, amén. Y después viene la nueva Jerusalén, desciende a la tierra y entonces ahí estamos la eternidad recobrada. Amén. ¿Preguntas? Para terminar, hermanitos. Sonido, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Claro, sí lo escuché. Bien claro. ¿Alguna preguntita? Pastor, entonces, cada Sí. iglesia dice que está simbolizado por No, cada pastor. trompeta que apertura el lugar santo, ¿no es cierto? ¿Cómo? La iglesia, cada iglesia es una trompeta que apertura el lugar santo. No, no me entendió, hermano. Las trompetas suenan desde que se apertura el lugar santo hasta que se clausura. Y Hasta la que se séptima trompeta está en el Santísimo. Ah, ya, ahora ya le di el enfoque. Ya, pastor. ¿Sí me entiende? O sea, hay 6 trompetas que cubren el periodo del lugar santo. ¿Sí? Ya. Y hay Sería, una que cubre el Santísimo. Hay 6 iglesias que cubren el periodo del lugar santo. Hay una iglesia que cubre el periodo del Santísimo. ¿Ya? Exactamente. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Sonido. ¿Todo claro, bien, hermano? todo bien. Sí, claro. Hermano, el Apocalipsis tiene 4 visiones prácticamente. La visión de las iglesias es la primera visión. La visión de los sellos es la segunda visión. Y la tercera visión es la de las trompetas. Y la cuarta visión es la visión del fin del tiempo, que comienza con Apocalipsis 12, que es la introducción de Apocalipsis 13. El Apocalipsis 12 es la introducción de Apocalipsis 13. ¿Ya? Porque es la visión para el fin del tiempo, la visión del gran conflicto. Apocalipsis 13, y ya nosotros entendemos que ya allí Apocalipsis 13 es el clímax. Porque Apocalipsis 13 termina con el tema de la marca de la bestia y el decreto de muerte. Apocalipsis 13, 17, 18, ¿ya? ¿Captan? Solo que Apocalipsis 14 es paralela en cierta manera con la última fase, porque es lo que el Cordero está haciendo. O sea, Apocalipsis 13 es lo que Satanás va a hacer. Sí, Apocalipsis 13, 11 al 18 es lo que Satanás va a hacer en el fin del tiempo. Apocalipsis 14, cuando estamos hablando del mensaje de los 3 ángeles, del 6 al 13, es lo que el Cordero va a hacer en el fin del tiempo. O sea que son paralelos. Apocalipsis 14 es paralelo, en cierta manera, con Apocalipsis 13. ¿Estamos? ¿Entienden, Sí. hermanos? Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en el tercer ángel. El Cordero está promoviendo ¿qué cosa ahorita, hermanos? El Cordero está promoviendo el tercer ángel, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? El Cordero actualmente está promoviendo el mensaje del tercer ángel en el mundo. Esa es la obra que está haciendo Dios. ¿Qué está haciendo Satanás? Está formando la imagen de la bestia. sí. ¿Ya?
Entonces, allí en ese contexto encontramos que lo que viene luego de Apocalipsis 16 ya es el fin. Por ejemplo, ya el 15 ya es el fin. El 15 están clausurando el lugar santísimo. El templo se llenó de humo. Están clausurando el lugar santísimo. Y comienzan las 7 postreras plagas. ¿Ya? Todo eso de las plagas, Apocalipsis 17 es una ampliación de Apocalipsis 11, es una ampliación del ministerio de la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, 14 al 18. Está ampliado en Apocalipsis 17. ¿Ya? Y Apocalipsis 14, 9 al 13, ¿dónde está ampliado? En Apocalipsis 18, el fuerte pregón del tercer ángel. Acá miren cómo el Señor organizó muy perfectamente la visión del Apocalipsis. Sí, está bien organizada. ¿Ya? Apocalipsis 19 están aperturando ¿qué cosa, hermanos? Apocalipsis 19, ¿qué están haciendo ahí? La visión de la apertura de la nueva Jerusalén, las bodas del Cordero. ¿Captamos? Apocalipsis 19, la apertura de la nueva Jerusalén en el cielo. Apocalipsis 20, ya encontramos en Apocalipsis 19 la segunda venida. Apocalipsis 19, verso 8, verso 11, aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos? Bien, señor. ¿Sí? Les invitamos para que en la madrugada sigamos estudiando el santuario, hermanos. Esto es una maravilla. Amén. Tenemos, ¿ya? Pero, ¿Sí captan entonces el paseo que hicimos en Apocalipsis? en media hora. Estos son Ajá. temas, como decían, de para adelante, para atrás. Queda Paseo, uno como- pastora. Me cansé de estar yendo al santo, al lugar santísimo. Qué cosa maravillosa, hermano. Nosotros estamos llamados a conocer la redención y a conocer el Redentor. Amén. 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 Y somos el pueblo que más conoce la redención y el pueblo que más conoce al Redentor. Amén. O sea, conocemos al dedillo lo que está haciendo nuestro Señor en el cielo porque lo tenemos los planos. El plano del santuario y el plano profético revelado en Apocalipsis. ¿Ya? Así que tenemos los planos, hermanos, y también tenemos los planes. Y la idea es que nosotros podamos seguir al Cordero en este 22 de octubre. Amén. Qué gozo Amén. poder estar aquí. La hermana Yusi me dio aquí, vea, el lugarcito y tener este momento aquí con ustedes, hermanos. Y la invitación es para mañana en la madrugada. Quiero hacer una oración para finalizar en esta hora, hermano, por cada uno de ustedes y que este diagrama lo voy a subir ahorita al grupo para que usted lo descargue, lo pueda ampliar, lo pueda mirar. ¿Listo? Sí, 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 Estamos eso para- está muy bien. Estamos para aprender y estamos para compartir. De gracia recibid, de gracia.